Hubo una época, que duró siglos, en la que tener una Biblia en tus manos te podía costar la vida. Una época en la que la mayoría de la gente nunca, jamás, leyó por sí misma ni una sola palabra de la Biblia. ¿Cómo pasamos de aquellos cristianos valientes que morían por su fe, a siglos enteros de oscuridad espiritual? Los cambios más peligrosos casi nunca llegan de golpe. Llegan despacio, paso a paso, de tal forma que cuando te das cuenta, ya estás muy lejos de donde empezaste. Eso fue lo que pasó con la Iglesia. Después de las persecuciones, llegó un momento en que el cristianismo dejó de ser perseguido y, al contrario, se volvió popular, aceptado, hasta poderoso. Y eso, que parecía una victoria, trajo un peligro escondido. Porque cuando la fe se mezcló con el poder político, con el dinero y con la ambición de los hombres, empezó a perder su pureza. Entraron costumbres que no estaban en la Biblia. Se le empezó a dar más importancia a las tradiciones humanas que a la palabra de Dios. La gente común dejó de ir a la Escritura para encontrar a Dios, y empezó a depender de intermediarios que les decían qué creer. Y ahí es donde ocurrió el cambio más grave de todos. El paso más oscuro de toda esta historia fue la Biblia se le quitó al pueblo. Las Escrituras se mantenían en un idioma antiguo que la gente común no entendía. No había copias para todos, eran rarísimas y carísimas. Y, sobre todo, se desanimaba, e incluso se prohibía, que la persona común las leyera por sí misma. El mensaje era claro: tú no puedes entender esto solo, tú necesitas que nosotros te lo expliquemos. ¿Te imaginas lo que eso significó? Generaciones enteras que crecieron, vivieron y murieron sin haber leído jamás, con sus propios ojos, las palabras de Jesús. Sin saber, de primera mano, cuánto los amaba Dios. Dependiendo completamente de lo que otros decidieran contarles. Cuando una persona pierde el acceso directo a la palabra de Dios, queda a merced de cualquier error que le quieran enseñar. Y así, durante siglos, la luz quedó casi apagada. Por eso a esta época se la llama, una era de tinieblas espirituales. Pero aquí hay un detalle que cambia toda la historia. Por más oscura que se puso la noche, la luz nunca se apagó por completo. Esta es una verdad que se repite a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia. Dios siempre se reserva un grupo de personas fieles. En medio de toda esa oscuridad, hubo hombres y mujeres que guardaron la verdad. Que copiaron las Escrituras a mano, en secreto. Que se las enseñaron a sus hijos en voz baja. Que arriesgaron todo para que la llama no se apagara. No salieron en los libros de historia, no tuvieron poder ni fama. Pero fueron fieles. Y gracias a ellos, cuando llegó el momento, la luz pudo volver a brillar con fuerza. ¿Y por qué te importa esto a ti, hoy? Por dos razones. La primera, valora lo que tienes. Tú, en este momento, tienes acceso a la Biblia completa, en tu idioma, en tu teléfono, gratis, cuando quieras. Hubo gente que dio la vida por algo que tú puedes abrir con un clic. No lo des por sentado. Léela. Conócela tú mismo. No dejes que nadie sea el único intermediario entre tú y Dios, Él quiere hablarte directamente. Y la segunda, cuida tu propia luz. Así como la Iglesia se enfrió poco a poco, sin darse cuenta, también tu vida espiritual puede enfriarse de a poco si dejas de alimentarla. Las tinieblas casi nunca llegan de golpe. Llegan en los pequeños descuidos. Mantén tu lámpara encendida. Ahora que ya sabes el sacrificio grande que hicieron para que la Biblia llegue a tus manos, ¿la leerás? Te leo en los comentarios. Y en el próximo video te voy a contar quiénes fueron exactamente esas personas que guardaron la luz en plena oscuridad. Una historia preciosa, escondida en las montañas, con un detalle que te va a dejar sin palabras. Suscríbete y nos vemos ahí.